Mi esposa cambió después de un viaje de trabajo. Luego descubrí que su terapeuta era una vieja amiga que la convenció de ser infiel y arruinó nuestro matrimonio. Hace unos 6 o 7 meses atrás, noté una diferencia en mi esposa Carla. Recién había regresado del viaje anual de su compañía, que era organizado por su gerente, para ayudar a reunir al equipo y estrechar lazos. Usualmente, ella regresaba de estos viajes energizada, llena de anécdotas sobre sus compañeros de trabajo y entusiasmada de compartir las experiencias que la hayan sorprendido o inspirado. Esta vez, las cosas eran diferentes. Su temperamento ha cambiado notablemente desde el día que regresó a casa. No habló mucho sobre la vacación, lo que me sorprendió. Cuando le pregunté si algo había ocurrido, ella simplemente movió su cabeza e ignoró mis preocupaciones. Al principio, lo atribuía a la fatiga usual de después del viaje. Quizás ella solamente estaba agotada por el viaje, sociabilización y actividades para estrechar lazos. Pero incluso después de algunos días, su comportamiento se mantuvo. De hecho, las cosas empeoraron. Carla se enojó conmigo, iniciando peleas por cosas pequeñas que en el pasado no la hubieran molestado. Antes, mi esposa y yo raramente peleábamos. Nuestra relación siempre fue saludable. Pero de la nada, la calma se convirtió en tensión. Cada día, era como si ella buscara razones para discutir. Y estos desacuerdos parecían aparecer sin razón alguna. Un comentario que la hubiera hecho reír, repentinamente resultaba en un suspiro, o peor, una pelea. No podía entender de dónde venía esta furia y frustración repentina. Ya no eran solamente las discusiones. Mi esposa empezó a aislarse de diferentes formas. Teníamos un ritual semanal, donde solamente íbamos por un café o por una caminata en el parque. Estas salidas eran significativas para nosotros, porque nos daba una oportunidad para reconectar, relajarnos y enfocarnos en nosotros, lejos de las distracciones del trabajo y de la vida diaria. Pero Carla empezó a cancelar nuestras citas con explicaciones sospechosas. Ella se quejaba de estar muy cansada o de tener mucho trabajo, incluso los fines de semana. A medida que las cancelaciones aumentaron, mis preocupaciones crecieron. Extraño pasar tiempo con mi esposa, nuestra conexión y risa. Sus cambios de humor se convirtieron rápidamente más marcados. Parecía estar bien un minuto y al siguiente parecía estar de mal humor y retraída, encerrándose en ella misma. Por supuesto que mi mente empezó a hacerse preguntas. Empecé a preocuparme de que ella estaba perdiendo interés en mí, o peor, que se había enamorado de alguien más. No quería pensar en eso, pero su comportamiento parecía tan extraño y fuera de lo normal, que empecé a contemplar opciones que no había considerado antes. Cuando eventualmente le comuniqué mis miedos a Carla, ella fue enfática, insistiendo que no había nadie más que yo. Incluso me hizo dudar de mí mismo, diciendo que yo estaba sobrepensando las cosas, y que ella solamente necesitaba tiempo para manejar las cosas en su vida. Así que intenté darle a Carla espacio, creyendo que cualquier cosa por la que estaba pasando, se resolvería con tiempo. Pensé que si no la presionaba y solamente le daba espacio para respirar, ella eventualmente volvería a ser ella misma y las cosas volverían a la normalidad. Pero tristemente, no ocurrió. De hecho, mientras más espacio le daba, ella parecía irse más lejos. Ella empezó a trabajar por más horas y volvía a casa tarde. Algunas veces después de que yo me había ido a dormir. Generalmente, ella me contaba historias sobre su día, anécdotas graciosas sobre sus compañeros de trabajo, o se quejaba del drama que había en la oficina. Ahora solamente había silencio. Después de que regresaba a casa, ella se volvía completamente evasiva cuando trataba de hacerle preguntas, y sus acciones empezaron a crear situaciones en mi mente. Con nuestra relación en suelo inestable, le recomendé a mi esposa que buscáramos terapia matrimonial. Esperaba que con la ayuda de un consejero, ella sería capaz de abrirse conmigo y podríamos descifrar qué es lo que está causando nuestra desconexión. Para mi sorpresa, Carla lo rechazó, diciendo que quería visitar a un terapeuta de manera independiente y que ella necesitaba enfocarse en ella misma, antes de que podamos trabajar en nuestra relación juntos. Mientras no cumplía con mis expectativas, acepté. Al final,
Quería que se sintiera apoyada en cualquier forma que lo necesitara. Carla rápidamente encontró un terapeuta y empezó a verla 3 veces a la semana, para sesiones de 2 horas. No hice muchas preguntas sobre eso, asumiendo que había encontrado a alguien capacitado para ayudarla. Todo lo que quería era que ella pudiera alcanzar la claridad y calma por la que estaba buscando y que pudiéramos reconectar. Carla parecía estar de mejor ánimo después de cada sesión. Más ligera, como si le hubiesen quitado un peso de encima. Esperaba que esto fuera una señal de que las cosas mejorarían entre nosotros. Que esto era el inicio de un nuevo capítulo en nuestra relación. En cambio, las cosas se pusieron más extrañas. Carla empezó a pasar más tiempo fuera de casa, frecuentemente haciendo planes sin mí. Empezó con algunas tardes por aquí y por allá, pero rápidamente se convirtió en casi cada fin de semana. Se iba sin dar mucha explicación y no volvía hasta tarde en la noche. No me importa si sale con sus amigos. De hecho, siempre la he presionado para que tenga una vida fuera de nuestro matrimonio. Pero esperaba que me diera un aviso. Sus ausencias frecuentes y repentinas, junto con su falla en mantenerme informado, me hizo sentirme descuidado en mi propio matrimonio. Mientras tanto, Carla parecía despreocupada sobre el hecho que extrañaba pasar tiempo con ella, sin tener idea de cuánto yo deseaba nuestra intimidad anterior. Lo que preocupó aún más, fue cuando me di cuenta, sin intención, que mi esposa en sus aventuras no estaba pasando tiempo solamente con amigos. Aparentemente, también estaba pasando tiempo con extraños que conocía en bares. Esto era algo que nunca me había dicho. Solamente lo descubrí, después de que varios de mis amigos expresaron preocupación. La habían visto en bares, bailando con hombres extraños, aparentemente intoxicada y actuando de formas que no eran normal de ella. La reconocieron como mi esposa. Era humillante enterarme del comportamiento de mi esposa de esta forma. Sabiendo que otros estaban viendo su comportamiento mientras yo me mantenía sin saber. Estaba completamente confundido, lidiando con la vergüenza e inseguridad que sus comportamientos habían causado. Cuando por fin junté el coraje para hablarle sobre esto, esperando por una discusión abierta sobre qué estaba sucediendo, ella rechazó mis preocupaciones. Las ignoró, explicando que solamente estaba pasándolo bien y que bailar y hablar con extraños no significaba que ella estuviera haciendo algo inapropiado con ellos. Ella lo dijo como si sus actividades en conocer a estos extraños fueran insignificantes. Como si yo no debería estar preocupado por esta versión de ella que apenas reconocía. Luego ella dejó de ayudar en la casa. Desde que ambos empezamos a trabajar, siempre habíamos dividido los quehaceres de la casa equitativamente. Yo siempre cocinaba y empacaba nuestros almuerzos todos los días. Carla se encargaba de los platos, cargando y descargando el lavavajillas y estaba a cargo del lavado, mientras yo doblaba la ropa y cortaba el pasto. Este sistema de responsabilidades compartidas siempre ha sido efectivo para nosotros. Pero Carla repentinamente dejó de cumplir con su parte del trato. Empezó a quejarse sobre cómo se sentía oprimida al tener que hacer quehaceres. Diciendo que ninguna de sus amigas parecía tener que trabajar en sus trabajos y además en sus casas. Siempre habíamos tenido un entendimiento mutuo, un da y toma equitativo, que nos permitía a ambos concentrarnos en nuestras carreras, mientras manteníamos la casa en orden. Su repentina irritabilidad parecía fuera de lugar. Cuando dijo estas objeciones, yo intenté comprender su punto de vista, pero no podía ignorar los hechos. Le señalé que si ella se estaba refiriendo a sus vecinas conocidas, la mayoría eran amas de casa que pasaban todo su día manejando sus hogares. Le dije que si se sentía agotada con el trabajo y trabajo en casa, deberíamos considerar que ella deje su trabajo para que maneje la casa a tiempo completo. Y que yo felizmente tomaría la posición de ser la única fuente de ingresos. Sin embargo, si ella no quería dejar su trabajo, ella tenía que entender que ambos teníamos que compartir las responsabilidades del hogar. Después de todo, nunca me había quejado de los quehaceres que yo hacía. Así que ¿por qué ella estaba hablando de esto? Carla insistió que ya no quería hacer quehaceres, diciendo que sus obligaciones en el trabajo ya eran muy demandantes, y ella no quería regresar a casa y trabajar más.
Me dijo que yo tenía que hacer más y hacerme cargo de las cosas de la casa, al menos hasta que se sintiera más preparada. Desde entonces, yo solo, he estado haciendo todas las responsabilidades del hogar sin ayuda. Me encargo de cocinar, limpiar y de la ropa, para asegurarme de que todo funcione bien. Espero que ella finalmente reconozca y aprecie mis esfuerzos. Pero tristemente mi trabajo ha pasado desapercibido. Así que después de todos mis esfuerzos, imagínense mi sorpresa cuando me di cuenta que desde hace 2 meses atrás, que mi esposa iba por el vecindario divulgando acusaciones falsas sobre mí. Me enteré por algunos de mis vecinos hombres, quienes sus esposas conocen a Carla. Estos amigos, que me conocen por mucho tiempo, parecían preocupados por lo que mi esposa había dicho. Carla aparentemente me había estado caracterizando como un esposo dominador o venenoso, diciendo que nunca le permitía vivir tranquila. Cuando algunas de estas esposas preguntaron sobre qué es lo que yo estaba haciendo para hacerla sentir de esta forma, Carla dijo que con el tiempo se había dado cuenta que yo era muy cerrado de mente y le había impedido que tuviera diversión. Como resultado, se había empezado a sentir insatisfecha con nuestro matrimonio. Esto, según ella, es el por qué ella empezó a juntarse con otros hombres. Para ayudarla a reconectarse con partes de ella misma, que sentía estaban muy suprimidas desde que se casó conmigo. También le dijo a sus amigas que ella había empezado a fantasear sobre explorar su feminidad con otros hombres. Al principio, obviamente no confié en ellos. Esto no sonaba como Carla. La Carla que conocía, siempre fue discreta sobre nuestra relación y evitaba discutir temas personales, particularmente con nuestros amigos. Además, ¿por qué mentiría sobre mí así? Nunca la detuve de hacer algo. Por meses, ella había estado haciendo todo lo que quería. Mientras yo me quedaba en silencio. Repentinamente me acusaba de ser tóxico y de reprimirla. Elegí enfrentarla directamente, diciéndole lo que mis amigos me habían contado. Le pregunté si era verdad que ella había estado hablando así de mí. Quería escuchar su lado de la historia y entender por qué ella sintió la necesidad de compartir esos detalles con otros. Para mi sorpresa, Carla no negó nada. Lentamente reveló que había compartido cómo se sentía con esas personas, explicando que estaba insatisfecha e insegura sobre nuestra relación. Así que desahogó su ira con otros. Le pregunté a qué se refería exactamente. Carla empezó a contarme sobre sus sesiones de terapia, revelando cómo su terapeuta la había ayudado a reconocer lo que le faltaba en la vida, entusiasmo. Me informó, en un tono desinteresado que no era natural, que ahora me encontraba poco interesante y predecible, y que a nuestro matrimonio le faltaba pasión. Estas palabras me dolieron, especialmente ya que siempre había imaginado que ella era feliz con la vida que habíamos creado juntos. Le recordé todas las veces que ella había expresado su felicidad, y cómo habíamos trabajado juntos para mantener nuestra relación balanceada y satisfactoria durante los años. En vez de entender lo que yo quería decir, me acusó de sofocarla, al aferrarme a memorias antiguas y situaciones que ella creía estaban obsoletas. Ella dijo que aunque ella había crecido y se había mantenido al día con los cambios, yo seguía siendo el mismo, y esa era la razón del por qué estábamos tan desconectados. Mis pensamientos empezaron a dar vueltas, así que le pregunté directamente. ¿Qué quieres de nuestro matrimonio? Ella lo pensó, evidentemente nerviosa antes de decir que ella y su terapeuta creían que un matrimonio abierto nos podía ayudar a restaurar nuestro matrimonio. Me tomó por sorpresa. Le dije inmediatamente que yo no creía en matrimonios abiertos. Carla después dijo que aunque yo no creyera en ellos, ella sí lo hacía. Dijo que abrir nuestra relación regresaría la emoción que ella sentía estaba perdida. Dejarla redescubrirse mientras ella seguía casada conmigo. Ella también enfatizó que en un matrimonio abierto, si no me sentía cómodo durmiendo con extraños, eso estaba bien. Pero ella quería tener la oportunidad de hacerlo sin sentir culpa. Su sugerencia me dejó tambaleando. Apenas podía entender lo que ella estaba diciendo. Nunca esperé que nuestro matrimonio llegara a un punto donde ella buscaría satisfacción en otro lado. ¿Cómo el conocer gente nueva mientras seguíamos casados mejoraría nuestra relación? ¿Cómo su terapeuta podía proponer algo así?
Asumía que mi esposa estaba viendo a un terapeuta para mejorarse a ella misma, pero en realidad, esta supuesta terapeuta solamente la estaba alentando a explorar estas creencias locas. Le informé a Carla que si quería un divorcio, ella no tenía que mentir sobre estar emocionada o necesitar algo nuevo en su vida. Le dije que si estaba tan insatisfecha conmigo, solamente debería ser honesta, en vez de crear excusas para justificar un matrimonio abierto. Le dije que era mejor para nosotros separarnos, que quedarnos casados mientras nos juntábamos con extraños. Esto no es como imaginé que sería nuestro matrimonio, y no podía aceptarlo. Pero, para mi sorpresa, Carla discutió de vuelta, insistiendo que disfrutaba estar casada conmigo. Destacó cuánto me respetaba como un compañero en quien depender y confiar, y como yo ofrecía algo estable que ella valoraba. Aún así, ella dijo en la misma oración que la chispa entre nosotros se había desvanecido. Ella insistió en que nos quedemos casados y que simplemente tengamos diversión con otras personas. Ella sugirió que esta nueva aventura nos podía ayudar y mantener nuestro matrimonio interesante. Le informé a mi esposa que necesitaba tiempo para pensarlo, porque esta no era una decisión que podía tomar a la ligera. Pero mientras pasé los siguientes días pensando en nuestra relación, me di cuenta que un matrimonio abierto no era para mí. Y más importante, tampoco lo era la persona en la que se había convertido Carla. Ella había cambiado tanto con el tiempo, que ya no podía reconocerla o sentirme cercano a ella. Ella se vestía diferente. Sus atuendos repentinamente se habían convertido en más provocativos. Siempre estaba pegada al teléfono y en conversaciones con otros. Era como si hubiese adoptado un estilo de vida completamente nuevo. Uno que ya no permitía los principios que solíamos compartir. Ella casi ya no hablaba conmigo y había ignorado por completo su trabajo en mantener nuestra casa. A lo más, me trataba como su compañero de casa, no como su pareja. De a poco me di cuenta que no quería esta versión de mi esposa. No quería una compañera que necesitaba ver a otras personas para sentirse satisfecha. Había pasado meses intentando de ser paciente, alentador y de darle espacio que ella solicitó. La Carla de quien me había enamorado desapareció, reemplazada por alguien quien parecía considerar nuestra relación como una conveniencia, en vez de un compromiso. Y dolía. Pero entendí que podía ser tiempo de dejar nuestro matrimonio. Había hecho todo lo que podía, pero claramente no era suficiente. Después de 2 semanas de consideración, me senté con Carla y le informé que quería un divorcio. Le expliqué todas las razones que compartí previamente y le pedí que no desafiara mi decisión. Al contrario, Carla se enfureció inmediatamente. Me acusó de ser demasiado sensible y sentía que pedir un divorcio era una respuesta irrazonable. Ella no podía entender por qué simplemente yo no cedía y aceptaba el nuevo estilo de vida que ella estaba ofreciendo. Me mantuve en calma, enfatizando que esto no es lo que yo quería, y que ella no podía obligarme a aceptarlo. Cada punto que hacía, parecía ponerla más furiosa. Carla, de la nada dio vuelta las cosas, acusándome de no querer trabajar en nuestro matrimonio. Diciendo que yo era la raíz del problema. No estaba sorprendido por su decisión. Ella siempre había disfrutado hacerme dudar de las cosas y culparme de todo sin hacerse un poco responsable. Intenté razonar con ella, pero se negó en ceder. Al darme cuenta que no íbamos a llegar a ningún lugar, le pedí que se fuera. Ya que esta era mi casa, sentí que era correcto decirle que juntara sus cosas y se fuera, ahora que habíamos terminado. Carla se enfureció conmigo, diciendo que no tenía derecho en decirle que se fuera, e incluso me amenazó con arruinar mi vida si continuaba con el divorcio. Su ira simplemente confirmó mi decisión, así que me mantuve firme, aconsejándole que no agrave la situación. Al final, no tuvo más opción que hacer caso. Pero solamente después de hacer un berrinche. Arrojó cosas alrededor de la casa, e incluso rayó mi auto en un ataque de ira antes de irse. Afortunadamente, documenté todo, evidencia fotográfica de los daños y grabaciones de sus arranques, sabiendo que probablemente lo necesitaría más adelante. Esto era simplemente un triste y horrible fin, para lo que una vez había sido una relación importante. Carla me ha estado enviando mensajes, insultando mi hombría y esparciendo historias en el pueblo.
acusándome de echarla de la casa injustamente y llamándome un cobarde por fallar en pelear por nuestro matrimonio. Actualización 1. Gracias a todos por sus cálidas palabras. No soy un tonto. Ahora me doy cuenta de que mi esposa, quizás tenía un amante o varios amantes fuera de nuestro matrimonio. Esto es quizás porque tuvo la audacia de proponerme un matrimonio abierto. Claramente, ella solamente quería los beneficios de estar casada con alguien establecido como yo, sin poner esfuerzo en nuestra relación. ¿Por qué esto ocurrió? No tengo idea. Quizás ella nunca me amó realmente, o dejó de amarme con el tiempo. Ya no importa. Carla sigue dejándome mensajes de voz, culpándome por todo. Estoy cansado de sus continuas acusaciones. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Carla ha querido juntarse desde hace una semana, enviándome mensajes y llamándome regularmente, así que finalmente acordé juntarme con ella hoy. Parte de mí esperaba que se haya dado cuenta, que estuviera dispuesta a conversar abiertamente, e incluso, se hiciera responsable por todo lo que había pasado entre nosotros. Pero tan pronto nos sentamos, Carla contó una nueva historia. Ella indicó que su terapeuta pensaba que yo estaba dejando nuestro matrimonio, solamente porque las cosas se habían puesto difíciles. De acuerdo a esta supuesta terapeuta, yo era quien había fallado en cumplir mi promesa, al negarme en aceptar las peticiones de Carla. Después, como si eso no fuera suficiente, Carla dijo que estaba dispuesta a aceptarme de vuelta, si acordaba a ciertos términos. Me sorprendió. ¿Recibirme de vuelta? ¿Recuerdan cuando le pedí el divorcio? Para entretenerme un poco, le pregunté sobre sus condiciones. Carla solicitó que me comprometa a un matrimonio abierto y le permitiera dejar su trabajo, para que ella pueda disfrutar una vida sin estrés, sin tener que preocuparse del trabajo. Escuchar esto me hizo reír fuerte. Inicialmente, pensé que estaba bromeando. ¿Cómo podía estar solicitando estas expectativas ridículas después de todo lo que había ocurrido? ¿Realmente esperaba que yo aceptara esto después de cómo me trató? Su falta de autoconciencia era impresionante. Le dije inmediatamente que nunca aceptaría solicitudes tan ridículas porque ya había terminado con nuestro matrimonio. Después le dije que había consultado con un abogado y estaba en el proceso de solicitar el divorcio. Su cara se volvió blanca, horrorizada. Su tono cambió inmediatamente de enojada a rogar. Ella preguntó si yo realmente la iba a dejar. Asentí. No queda nada para mí en nuestro matrimonio. Estaba cansado de intentar hacer las cosas funcionar con alguien que parecía estar removida de la realidad y sin ganas de comprometerse. Luego Carla rompió en llanto. Yo estaba sorprendido de verla llorar. Esto es lo último que hubiera esperado. Gentilmente le dije que se calmara y que explicara por qué estaba reaccionando de esta forma. ¿Realmente sentía tristeza por mi decisión? Ella tendría que haber anticipado esto, ¿cierto? Verla llorar me hizo pensar si había algo más que estaba pasando. Le rogué que fuera honesta conmigo. ¿Había algo más detrás de su conducta inusual estos últimos meses? Carla por fin se abrió y reveló la verdad. Ella dijo que aproximadamente hace un año, ella reconectó con una vieja conocida de la secundaria llamada L, durante su reunión. L era una autoproclamada experta en relaciones, en redes sociales. Carla dijo que ella y él empezaron a pasar más y más tiempo juntas, reviviendo su conexión a través de largas conversaciones y juntas regulares. Reconoció que L había empezado a tener un gran efecto en su vida. Con el tiempo, Carla dijo que fue L quien se dio cuenta primero, que ella era infeliz en nuestro matrimonio, y la empezó a interrogar sobre mí y nuestra relación. Carla admitió que mientras más le contaba a L sobre mí y nuestra vida juntos, ella frecuentemente criticaba nuestro matrimonio, haciéndolo ver como opresivo y limitante. L le recordaba continuamente a Carla de lo emocionante y aventurera que ella era en la secundaria, cuando ella tenía muchos novios, y como siempre esperó que Carla siguiera de la misma forma. Al contrario, L pensaba que Carla ya no era interesante. Esto causó que Carla me resintiera. Esencialmente, ella me culpaba por su cambio de conducta.
Ella sentía como si se hubiese perdido a ella misma en el matrimonio, y en vez de responsabilizarse por sus acciones, ella transfirió su desatisfacción a mí. Con el tiempo, su animosidad creció y empezó a removerse emocionalmente, segura de que yo era la razón del por qué ella no estaba viviendo la vida que deseaba para ella. Él gradualmente convenció a Carla que la única forma en la que podía volver a su antigua forma de ser era dejar de lado sus inhibiciones, ser más abierta con otros y simplemente pasarlo bien. Cuando el viaje de trabajo de Carla ocurrió hace 7 meses atrás, él la alentó a que aprovechara la oportunidad para soltarse y de coquetear con sus compañeros de trabajo hombres, especialmente porque estaría lejos de casa y de mí. Carla luego admitió haberse besado con alguien durante su viaje de trabajo, pero se negó a decirme su nombre. Me informó que después de volver de la vacación, sentía mucha vergüenza, pero tenía mucho miedo de admitirlo. Sin embargo, él estaba muy feliz por ella, y la alentó a aventurarse fuera de nuestro matrimonio. Carla dijo que ir a clubs y obtener la atención de hombres la hizo sentir reconocida y validada. La emocionaba y empezó a perseguir esa emoción. Ella sabía que estaba haciendo algo malo, pero no podía detenerse. Así que cuando por fin sugerí terapia, ella estaba preocupada que cedería y me diría la verdad, obligándome a dejarla. En vez, buscó terapia como una forma de ocultar todo. Estas llamadas sesiones de terapia no eran para nada terapia. Solamente eran juntas con él, para chismear y desahogarse. Carla dijo que confiaba en él por completo, porque se conocían hace años, y ella creía que él la conocía más que cualquiera. La influencia de él creció tanto, que Carla empezó a internalizar lo que su amiga le había dicho, que ella merecía libertad y emoción, sin importar las consecuencias. Cuando me acerqué y le expliqué mis preocupaciones, él le convencía a Carla de que yo era controlador o tóxico, que yo estaba evitando que ella se expresara. De hecho, era por él que Carla me había rogado por un matrimonio abierto, esperando que se diera. Pero para su sorpresa, no lo hice. En vez, la había echado de la casa. Carla me informó que después de eso, me había querido decir la verdad, pero que él la había persuadido para mantener el control de la situación, para mantenerme al borde y obligarme a perseguirla. Él le había persuadido a Carla, para que no se disculpara en este almuerzo, sugiriendo que ella debla demandar lo que quería de mí. Sin embargo, el consejo de él no resultó, y en vez de romperme, yo parecía más seguro que nunca de seguir con el divorcio. Es por eso que Carla eventualmente reveló la verdad. Carla me urgió para que no la deje. Ella admitió que lo más probable es que haya perdido la cabeza temporalmente. Que la influencia de él le había cegado su juicio. Dijo que porque su amiga era una experta en relaciones, creyó en sus consejos. Sin embargo, ahora era evidente que nada había ayudado. Solamente había empeorado la situación. Carla dijo que ahora que finalmente había sido honesta, estaba lista para ir a terapia y que si yo estaba dispuesto a atender a terapia matrimonial juntos. Podía ver que Carla estaba ansiosa de tener una última oportunidad de recrear lo que teníamos. Prometiendo hacer todo lo que debía para compensar. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Claramente él le había influenciado la decisión de mi esposa, pero ella no era el único problema aquí. Carla también había estado involucrada en todo esto. Ella había tomado sus propias decisiones. Deliberadamente y sabiendo. Por meses, ella podría haber arreglado nuestra conexión al tener una discusión honesta sobre sus sentimientos, como una adulta. En vez, decidió mantener todo encerrado y sucumbir al consejo destructivo de él. Ella me había hecho dudar de mí mismo y rechazado mis emociones, todo mientras decía que todo estaba bien. Además, me había engañado, y ahora cuando era muy tarde, solamente había dicho la verdad por desesperación.